Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir nuestro diálogo, nuestro viaje analizando el Evangelio de San Marcos. El capítulo 13 del Evangelio de Marcos, que es el capítulo que estamos analizando actualmente, nos refiere a lo que hemos llamado el sermón escatológico o el sermón profético de Jesús. Hemos dicho desde el principio de esta serie basada en el capítulo 13, que en primer lugar, cuando Jesús está hablando, tenemos que situarnos en el grupo de personas que lo está escuchando, en las palabras que Jesús está diciendo. Él acaba de anunciar a sus discípulos que Jerusalén sería destruida, que el templo sería arrasado, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ante esa afirmación de Jesús, los discípulos quieren saber cuándo iban a acontecer estas cosas. Y por eso le dicen a Jesús, ¿sí? Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que tiene que ver con lo que está en el capítulo 13, versículo 2, como ya dijimos. Jesús respondió y les dijo, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Cuando ellos escuchan esto, quedan asombrados y quieren saber cuándo se va a producir eso. Y Jesús menciona que todo esto acontecería sobre ellos. Por eso dijimos que en primer lugar tenemos que entender el sermón de Jesús como algo que Jesús le está expresando a esa primera generación de creyentes. Ellos vieron las señales de las que habló Jesús, falsos cristos, falsos profetas, experimentaron el precio del discipulado, fueron perseguidos, vieron guerras, vieron tumultos, catástrofes, hambrunas. Todo eso antes de la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, se cumplió. Y eso los motivó a ellos a creer todavía mucho más en la palabra profética de Jesús. Hoy vamos a analizar los versículos que van del versículo 14 hasta el versículo 20, ¿sí? La palabra de Dios dice lo siguiente, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, nuevamente voy a hablar de Judea, esto es muy interesante, ¿no? Los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Está hablando nuevamente esa primera generación. Y les dice, cuando veáis la abominación desoladora, el que esté en Judea, huya a los montes. No desciendan, no vuelvan, escápense, orad que vuestra vida no sea en invierno. Está hablando de una tribulación que viviría el pueblo de Israel, de Judea, ante lo que aquí menciona la abominación desoladora. La abominación desoladora, mis amigos, en el Evangelio de Lucas, es expresada de otra manera. En el Evangelio de Lucas, con una claridad mucho más meridiana, luego que Jesús anuncia lo de la destrucción del templo, habla de las señales del fin, dice lo siguiente, a partir del versículo 20 de Lucas 21, Jesús dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de tribulación para que se cumplan todas las cosas que están escritas contra el pueblo de Israel que estaba rechazando al Mesías. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que en primer lugar Jesús está nuevamente hablando de esa primera generación de creyentes que estaría viendo la caída de Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que lo podemos encontrar en el capítulo 9 del profeta Daniel, es la caída de Jerusalén, sería la profanación del templo de Jerusalén
por las tropas romanas, por los paganos que profanarían el templo de Jerusalén. Ahora bien, aquí nosotros encontramos algo que ya os mencioné al principio de esta serie, que es ese principio de interpretación profética, que es el principio apotelesmático. Eso significa que una profecía puede tener más de un cumplimiento. ¿Cómo sabemos cuando una profecía tiene más de un cumplimiento? Por la misma Biblia. En este caso, la abominación desoladora representa la caída de Jerusalén cuando cae en poder de los romanos y la destrucción del templo, pero representa también la caída espiritual de la iglesia, el pueblo de Dios en la tierra, el templo de Dios en la tierra, el Israel de Dios en la tierra, cuando esa iglesia se aparta de la verdad del Evangelio y se transforma en un poder perseguidor de aquellos cristianos que querían vivir la pureza del Evangelio. Para esto tenemos que ir al libro de Apocalipsis, y en el capítulo 11 de Apocalipsis nosotros encontramos que nos dice lo siguiente: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. 42 meses es el mismo periodo de 1260 días de Daniel 7:25, Apocalipsis 12, o tiempo y la mitad de un tiempo. Y aquí dice a continuación: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Cuando el paganismo, el pensamiento gentil, lo que es opuesto al Evangelio de Cristo, se introdujo en la iglesia se transformó en un poder perseguidor de aquellos que querían vivir el Evangelio, la pureza del Evangelio de Cristo. Y nuevamente Jerusalén, la iglesia en este caso, recordad que ahora Jerusalén, Israel, es la iglesia, ya no es ni la Jerusalén literal, ni el pueblo de Israel literal. Jerusalén, la iglesia, fue perseguida. Y durante 1260 días los testigos de Dios en la tierra, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que dan testimonio de Jesús, y era predicado por los discípulos de Jesús, fue perseguida. La palabra de Dios fue perseguida, los discípulos de Dios fueron perseguidos. Este es el periodo de la Inquisición y todo esto de lo cual ya en algún momento también hablamos. Así que aquí hay un segundo cumplimiento de lo que es la abominación desoladora, es la caída de Jerusalén, cuando el paganismo, podríamos decir, se introduce dentro de la iglesia y se produce un proceso de apostasía que lleva a los cristianos a ser perseguidores de otros cristianos que quieren vivir lo más cerca del Evangelio, lo más auténticamente posible de la profundidad del Evangelio. Pero hay un tercer cumplimiento. Y esto te puede sorprender, pero si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 de Apocalipsis, nosotros encontramos que la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13 nos habla todavía de otra cosa. Capítulo 13 de Apocalipsis nos menciona en los últimos versículos, vamos a buscarlo aquí, Apocalipsis, tenemos aquí Apocalipsis, buscamos el capítulo 13 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, los últimos versículos del capítulo 13 mencionan otro momento en que habrá una persecución contra el pueblo de Dios, un pisoteo contra el pueblo de Dios. Mirad, Apocalipsis capítulo 13 nos dice lo siguiente, a partir del versículo, podemos leer del versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Aquí Apocalipsis anuncia que en la última etapa de la historia de la salvación, nuevamente aparecerá este poder perseguidor, satánico, diabólico, que persigue a los que quieren vivir la pureza del Evangelio. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amigos, no tengo tiempo para desarrollar cada uno de estos detalles, pero habrá un momento en la historia final de la iglesia en que nuevamente los poderes de persecución contra la iglesia se levantarán. Porque los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a ser perseguidos. Y este poder anticristiano, pero con imagen de cristiano, totalmente humano, por eso dice 666, es número de hombre, totalmente humano, perseguirá, hará matar a todo el que no quiera recibir la marca de lealtad a este poder. Ese será el tercer cumplimiento de la abominación desoladora,
porque nuevamente el pueblo de Dios será profanado, atacado, perseguido. El templo de Dios, la iglesia en este caso ya en la tierra, será profanada. La profecía nos dice que nosotros ya estamos viviendo en la última etapa de la historia de la salvación. No debemos temer al futuro, ni a persecuciones, ni a problemas, ni adelantar ningún tiempo de tribulación. Pero debemos aferrarnos a Jesús, creer en Él, confiar en Él, entregarle completamente nuestra vida a Él y podemos estar seguros que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y podemos saber que Dios estará con nosotros y nos sostendrá en todo momento, no importa lo que acontezca. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.